número 1 en Inglaterra. Y bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Alex, de Japón. Quería preguntarle, después de actuar como el hombre más visto del mundo, ¿en todos ustedes quedaría también como el hombre más visto del mundo? ¿Después de qué? ¿Cómo has dicho? Después de actuar como el hombre más visto del mundo, ¿podría jugar a You're reminding me about unintelligent I am. Yes, yeah, that's very true. Yeah, I don't know what it's like to be on that drug, but it was a lot of fun. It was a part of the joy of playing the movie was to pretend that I could open up all of my brain. Luckily, Leslie Dixon wrote all the words that I would say with my brain that acted. Pues la verdad me estás recordando de la gente que soy, bueno, broma, pero la verdad que fue súper divertido hacer, una alegría hacer ese tipo de papel donde el guión puede realizarse al máximo. Y afortunadamente el que escribió el guión me dio todas las palabras con cosas que tenía que decir. Hello, Bradley. Hello. It's a great pleasure to have you here this morning in Madrid. Soy Alberto de Cultural y yo tengo curiosidad por conocer cómo ha sido tu relación durante el rodaje con esa gran estrella del firmamento cinematográfico que es Robert De Niro. No sé si nos podrías contar alguna anécdota en particular simpática que se pueda revelar de esta relación. It was a dream in my life to work with Robert De Niro. He was one of the reasons I became an actor in the first place. So to actually have the opportunity to stand across from him, you know, playing Eddie to his Carl was incredible. Let alone to be able to call him my bitch. It was pretty crazy. You know, the thing about him he taught me a lot, but it was all through example. He's not someone who speaks a lot about what he wants to teach somebody. He just sort of does his work, and that work is something that is exemplified by what you see on screen, which is someone who just is. He just gets out of his own way, and that forced me to get out of my own way. The 2 weeks that he filmed, I have to say, were the easiest 2 weeks I've ever had acting, which is the opposite of what I would have thought would have happened. I thought it would have been, you know, very ridden with fear, but in fact it was quite the opposite. Por un lado, eso ha sido uno de los sueños de mi vida, poder conocer a este hombre. Además, por él, gracias a él, me he hecho actor, porque era mi inspiración. Y tener la oportunidad de interpretar al personaje de Eddie, codo a codo con este gran icono, fue increíble. Y encima le pude llamar, pues eso, como si fuera mi esclavo, digamos, en parte de los diálogos de la película. Y puedo decir que él me enseñó mucho por su ejemplo. Es un hombre de pocas palabras a la hora de enseñarte algo, pero por su ejemplo, mira, y además yo creo que habla por sí mismo, cómo trabaja él, se ve en la gran pantalla que él se convierte en, es el personaje que hace. Y él es capaz de quitarse a sí mismo y dejar que el personaje se apodera de él. Y eso es lo que pude aprender de hacerlo lo mismo yo también. Y en vez de ser 2 semanas de rodaje a su lado, que pensé que iba a ser muy estresante, con un poco de miedo y tal, fueron las mejores 2 semanas, las más fáciles que he tenido nunca en un rodaje, gracias a cómo facilitó el trabajo este hombre. Bueno, he preguntado si había alguna. I have so many stories. You wanted a story about? We would always, actually, we shot in Philadelphia, which is where I'm from, and it's so interesting the things that you worry about. For me, it was I was trying to impress him with what the food's like in Philly, so I would always send him food to his trailer. We're famous for steak sandwiches, Philadelphia steak sandwich. So I would always try to get food there, and he would send me mozzarella. And that was the thing that I became obsessed with, was making sure that it wasn't cold when he got it. It's weird what happens. Es curioso porque, por ejemplo, una anécdota cuando rodamos en Filadelfia, que es mi ciudad natal,
Y yo siempre estaba preocupada para que él supiera cómo es de bueno la cocina, la comida de Filadelfia. Y luego, o sea, y lo que es el plato más famoso típico de ahí es una especie de pepito de ternera. Y entonces yo siempre le estaba llevando pepito de ternera o esas cosas a su trailer y tal, a su roulotte, y él me mandaba a mí mozzarella. Y es curioso, porque mi gran preocupación es que los pepitos le llegaran calientes. Cosas curiosas que a uno se le ocurren en esos momentos. Hello, Bradley. Hello. Welcome to Madrid. It's a pleasure to have you here. Pleasure to be here. Thank you. In the movie, you became like a kind of a hero, a special hero with this drug that you take. It's in your character. What would you do? I wanted to know what would you do if you had the opportunity to have or to do anything you want. I would probably do what Eddie does. The idea of speaking a bunch of languages and learn that so I can communicate with anybody. And I have a bunch of these instruments laying around my house that I don't know how to play, so I'd probably learn those. Probably along the same lines as what he does. But in the end, I don't know. I mean, you would open your brain up to in such a way that I'm sure it would make those choices even change. Pues la verdad es que si tuviera esa oportunidad que él, yo creo que haría 3/4 lo mismo. Bueno, aprendería muchos idiomas para poder comunicarme con todo el mundo. Tengo muchos instrumentos musicales en casa que están pendientes de que aprenda a tocarlos. Pero luego a lo largo, al final, no sé qué es lo que haría, porque con esas posibilidades quizás luego, yo qué sé, me metería en cualquier cosa. Hi, Ronnie. Welcome again. How do you document this real for yourself? How do you prepare the role? Or maybe have you have chance to work with real drug addict people? I didn't see the movie approaching Eddie in terms of drug addiction, because he says in the movie, I wasn't high, I wasn't wired, I was just focused, I knew what I needed to do and how to do it. So it was not a drug about escaping, it was actually a drug about engaging. So I just had to make personal what that would be for me, the idea of opening up my brain. But it actually had nothing to do with drugs at all. I just thought that whatever it is that I worked on personally would get me to a place that when you were watching it, you would believe I was on that drug, NZT48. So no, I didn't interview any drug addicts. Pues la verdad que no hice ninguna entrevista, o sea, no me preparé conociendo a drogantes y tal, porque para mí no se trataba de ese tipo de droga. O sea, al principio de la película él mismo dice que no estaba colocado, no estaba nada así, estaba más bien concentrado, muy enfocado en lo que quería hacer. O sea, teniendo la mente muchísima claridad, y no es una droga para escapar de la realidad, sino meterse más a fondo en la realidad y realizarse como persona todas sus posibilidades. Y entonces él intenta hacer lo que sea posible dentro de sus propias posibilidades con esa droga, así que no veía como una droga de tipo adicción como otros que son para escapar y quedarse ahí colocados. Gracias. Gracias por venir a presentaros la película de Madrid. Soy Carolina para el Sono Cine y quería saber si vas a dejar tu faceta de la televisión para centrarte más en el cine y si es verdad que vas a dejar de dedicarse. Gracias. No, it's just wherever the work takes you. I did a show called Nip Tuck with Ryan Murphy for 6 episodes. I love it. TV's wonderful. My favorite things to watch are television shows, mainly. So, no, it just sort of happens to be who's hiring me these days. La verdad es que no voy a dejar la televisión, o sea, es un poco cuestión de donde haya trabajo. O sea, incluso hace poco hice un programa que se llama Nip y tal. A mí me encanta la televisión, a uno de mis favoritos programas está en televisión, me encanta ver la televisión. Y es donde haya trabajo, o sea, ningún problema, al contrario. Hola, soy Mila de Noches de Cine. Quería preguntarte, en la película eres un escritor que digamos ha tocado fondo. ¿Tienes en mente hacer algo de cara a la producción o de cara al guión? Gracias. Perdona, es que no veo bien por donde está todo. Está muy cerca. Si tiene, que le preguntaba, que en la película es un